¿qué stroke recomiendas para tatuar a color? ¿Qué ejercicio hacen para las manos para aguantar tanto tiempo la vibración de la máquina? ¿Qué se necesita para poder tatuar en Estados Unidos? Papeles, permisos. Bueno, bienvenidos a otro podcast de Ination Studio. Hoy vamos a seguir respondiendo aquí las preguntas aquí con mi amigo Emerson. Bueno, voy a sacar aquí la primera pregunta. Esto es de una vez. Eso es violento. Eso es violento, Emerson. Vamos a ver aquí. Esto se lo vamos a poner a Emerson aquí para ver qué dice. Ajá. Mira, aquí nos preguntan ¿dónde puedo adquirir el cuadro como que está en el fondo? Ok. No sé cuál cuadro será ese. Puede ser El cuadro digital. No, bueno, esos son... Mira, para el que me hizo esta pregunta, estos son unos cuadros son cuadros que son especiales para fotografía. Se llaman, no sé... En realidad también se utiliza mucho para los NFT, cuando está la animación 3D. Y no me acuerdo ahorita el nombre, pero Samsung tiene uno que se llama Samsung Friend. Aquí está la publicidad. Y son buenos. Bueno, Emerson, saca tú una preguntita ahí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. @CXMK nos pregunta, genial hermanos, ¿qué ejercicio hacen para las manos para aguantar tanto tiempo la vibración de la máquina? Bueno, esa pregunta, bueno, en realidad es una pregunta real, ¿no? Mira, yo creo que ahorita con la tecnología, ¿no, Emerson? Y las máquinas y todo ese tipo de cosas, yo creo que es un problema que más bien se veía mucho con las máquinas de bobina, ¿no? Porque pesaban, Tú llegaste ¿no? a tatuar bobina, Sí, ¿no? yo las llegué a utilizar. Oye, hay una gran diferencia cuando agarrabas una bobina y pasamos a las A rotativas. mí me dolía un poco la mano Sí, cuando terminaba brother, de esa tatuar. vibración y ese peso aquí, ¿no? No, y los grips eran pesados, todo era como muy pesado. Sí, Ahorita... y si tú te pones a ver en realidad el balance de la máquina, una máquina bobina, tenemos el grip que era más delgado a veces y el peso todo iba hacia atrás. Entonces Exacto, teníamos que estar sosteniendo la máquina hacia adelante. exacto. Y Era no es hasta lo incómodo mismo. por el mismo cable también y Exacto. todo. Y yo creo que ahorita con las máquinas rotativas, que son prácticamente como un lápiz, yo no siento están mejor balanceadas, ¿no? No, y cada vez que la actualizan, es como que menos se siente la vibración y es más suave, pues es más como un pincel. Sí, ¿tú sientes que te duele la mano cuando No, yo sinceramente no. No, yo a mí no tampoco, yo no he siento- sentido. Yo creo que eso me más siento cómodo. que todo pasa con la gente que utiliza bobina Exacto. o tal vez alguien que ya tiene problemas en la mano ya hace Exacto, tiempo. de repente sí, Sí, yo siento que tal vez alguien que tiene la mano muy pequeña tal vez le cueste puede más, ser. cosas así, ¿no? Pero bueno, voy con otra pregunta. Mira, aquí nos preguntan. Ok, buenas vibras, brother. ¿Qué stroke recomiendas para tatuar a color? Está buena, bueno, para ti, Emerson, cuéntame, ¿qué Ok. stroke recomiendas tú para color? A mí me gusta utilizar 4.0 4.0. para el relleno. Ajá, La otra- utilizas la cuál es? Utiliza la 4.0 para relleno y la 4.5, que es un recorrido más largo para línea o Ok, detalle ok. pequeño. Ah. Pero lo mismo para color y sombra, entonces... Y por ejemplo, Emerson, vamos a ponerte un ejemplo. Yo vi que ahorita estás haciendo una espalda que es una locura, que es una janja completa en toda la espalda, ¿verdad? Los Sí. espacios de relleno son bastante grandes, ¿no? Ok. Vamos a poner un ejemplo. Tienes esta espalda con ese espacio grande y de repente estás haciendo por lo menos unos zapaticos que tú hiciste pequeñitos, como casi que microrealismo. Ok. ¿El stroke que utilizas sería el mismo en realidad o no? Sí. Lo puedes usar el mismo. Ok, Sí, sería ok. el mismo stroke. Cambias el tamaño de la aguja, por Exacto, decir algo. exacto. Pero sí, Oh. utilizaría las mismas máquinas para Ok. un trabajo pequeño, Sí. un trabajo grande, las mismas. Sí, yo por ejemplo, en lo personal, yo también, en realidad a veces hago gris que prácticamente es como color, que relleno bastante. También me gusta el 4.5, me gusta. Ok. Y a veces he utilizado 3.5 cuando es un área que necesito difuminar, que es área pequeña, me gusta como se ve el 3.5. Yo sí no me he sentido cómodo con el 3.2 Nada o de eso. eso. No, Muy cortico, lo sí, siento. siento que es muy, muy corto. Sí. Bueno, ¿Otra pregunta? otra preguntita ahí, Emerson. Esto te lo voy a dejar a ti. Ok, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ajá. Ok, aquí @Oscar Grijalba 8742 nos dice, Wow. no sé cuál está coqueteando más al otro. No. Tú eres el mejor. Tú, mi amor. Dejen las salamerías y a lo que vamos. No sé de qué están hablando, no entiendo. sé.
Creo que es una crítica de, Nosotros no nos tenemos envidia, no todos sé. nos apoyamos, ¿verdad, Así Emerson? mismo. Nos gusta el éxito de los demás, nos De gusta pana, que el otro de le vaya pana, de bien, pana. admiramos el trabajo de todos aquí. Exacto, exacto. Ese es el plan, esa es la idea. Bueno, vamos a ver otro aquí. Mira. Ajá. Hola, ¿qué se necesita para poder tatuar en Estados Unidos? Papeles, permiso. Gracias, me gustaría su video, me motiva mucho. Él le está preguntando qué se necesita para tatuar en Estados Unidos. Mira, bueno, sí, claro, necesitas una visa de artista, Claro. necesitas un permiso de... Un permiso de tatuador también una licencia de tatuador, Exacto, una un licencia. examen de blog patógeno, que es como el examen de la Cruz Roja. Sí, yo creo que es una pregunta que es fácil de responder. Y talento para y talento, tatuar. eso también. Exacto. Y un sponsor que te haga, que te Exacto. haga la visa. Eso es lo que necesitas. Exacto, Ajá. exacto. Bueno, Vemos. otra preguntita. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mira, está frío, ¿no, Emerson? Se está poniendo frío en Nueva York, ¿no? Sí. Ajá, por aquí tenemos. Ok, ¿cómo aprendemos con este canala? Me imagino que Canal. canal. Cuéntenos administrativamente cómo manejan el estudio y atraen talento. ¿Es un colectivo? Eso lo pregunta Sirius Tattoo Art. Creo que es un tatuador. No, creo que un tatuador que quiere montar un negocio. Mira. Pues sí. ¿Cómo es la fórmula de montar un negocio? Esa es la Exacto. pregunta. Oye, yo creo que eso lo vamos a dejar para el otro podcast, el podcast de business, ¿no? El podcast de negocio. El podcast de Eso lo vamos a dejar para otro lado. Mira, Emerson, ahorita que me estoy acordando una pregunta que me hicieron y yo la respondí por ti, Ok. pero yo creo que es mejor que tú la respondas. Alguien preguntó, que me pareció una pregunta bien interesante, creo que tú en algún momento mencionaste que utilizabas round shader de 3 o de 5 y tal para las sombras. Y yo una vez me acuerdo que tú lo estabas haciendo y me estabas explicando por qué lo utilizaba. Cuéntame un poco sobre eso, responde esa pregunta. Utilizo 3RS. Ah, 3R, era 3RS. La 3RS 035. Ok. Tiene que ser 035 porque, no sé, con esa aguja siento que puedo hacer bastante, o sea, buenos detalles y pequeños. Y siento que la combinación de esa aguja más el calibre más una máquina de recorrido largo, puedo hacer detalles sin lastimar y se me facilita mucho el trabajo. Ok, pero es ok, 3RS. ok. Ah, 3RS. pero con esa aguja solo haces como los bordes o también sombrea, también tratas de hacer textura con También sombra. hago textura. Ah, Sí. ok. O detalles o textura con color también. Mira, con eso me acuerdo que hiciste, una vez estás haciendo un tatuaje, el que tenía como un martillo aquí Ajá. y se veían todos todo los fue con músculos, todos 3RS. detallados, brutal ese tatuaje. Las sombras las hacía con 3RS. Sí, esa pregunta me acuerdo que la hicieron y... Ay, papá, se acabó. Ah, no, aquí te queda uno. Ok. Bueno, vamos con la última pregunta aquí. Tarán. Mira, aquí nos preguntan, brutal, ¿podrías comentarnos sobre tu proceso de tatuar estatuas y composición? Gracias. Ah, alguien me está preguntando aquí mi Ok. proceso para tatuar estatuas y la composición. Bueno, yo creo que lo único que trato es como interpretar un poco la textura de la piedra en realidad. A veces ni la imagen es piedra y yo la termino transformando, ¿no? Empiezo a inventar la textura y nada, pues como que a veces coloco una capa de textura, de una textura como de piedra, se la coloco encima a la escultura Ok. y lo que hago es que le pongo superponer a la capa, ¿no? Tú sabes que en Photoshop, en Procreate, tú le puedes dar como superponer el blender, ¿no? Cuando Ajá. haces la mezcla, lo cambio, lo utilizo y después con gris voy haciendo toda esa textura. Y lo convierte a piedra. Sí, y en cuanto a la composición, lo que hago es, no sé, a veces uno lo hace por inercia, agrega elementos dependiendo de la forma del cuerpo, ¿no? Exacto, Prácticamente. Exacto. Utilizo a veces Photoshop, Procreate también se puede utilizar. Lo que hace es tratar de encajar las imágenes. Ahorita estamos utilizando mucho inteligencia artificial, Sí, ¿no, Emerson? nos Por la ayudamos referencia. bastante. La otra me gustó una que tú hiciste, que era un león como Sí. escultura. Yo dije, no, está brutal, quiero Brutal, hacerlo. brutal. Es una gran herramienta. El tatuaje que estás haciendo hoy, que ahorita tienes que continuar tatuada, Sí. Emerson, me encanta esa máscara de gas. ¿La hiciste ahí, esa composición? Todo Lo hice con inteligencia artificial. Sí. Brutal, brother. De verdad que salió es una herramienta increíble. que me cambió mucho la forma de ahora de crear los diseños. Claro, y no es una imagen que está en Pinterest que todo el mundo la hizo, Exacto. ¿no? Es original y es casi que ilimitada. O sea, puedo tener muchas variaciones. Es Sí. increíble, es increíble, es increíble. Es una gran herramienta. Sí. Bueno, muchachos, nosotros nos despedimos porque Emerson tiene que seguir tatuando, continuando su sesión de hoy.
Bueno, y me alegro de compartir con ustedes. Aquí quien les habla, Darwin Enríquez y Emerson, su Instagram, Emerson. Feliz noche, muchas gracias por estar aquí. Mi Instagram es Emerson P, Emerson con doble S, P. Alguien nos dio un comentario sobre que quería que nosotros le hiciéramos una crítica constructiva sobre su trabajo. Vamos a poner un correo aquí donde nos pueden mandar su trabajo y nosotros con gusto estaremos opinando, dándole consejos, haciéndole críticas constructivas sobre su trabajo. Aquí voy a dejar el correo para que nos envíen su trabajo. Me despido, adiós.